y esto engendra muerte, dolor, odio, sentimiento de venganza. Y es necesario que entendamos, amados hermanos, a qué es que Dios nos convoca en un momento como este que vive la nación. Evangelio según Lucas capítulo 7. Vamos a leer versículo 11 en adelante. Lucas 7, 11 en adelante. Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Y decían: ha surgido entre nosotros un gran profeta. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Padre, queremos pedirte en esta hora que tu Santo Espíritu pueda llenar nuestra mente y corazón, y que de la palabra de tu boca fluya una palabra viva, de desafío, de compromiso, de entrega, de esperanza, y que en la vida de tu pueblo puedas poner discernimiento, una limpieza de mente para que la palabra penetre hasta el corazón y nos permitas ser movidos por tu misericordia a ser el pueblo que tú quieres que sea para este país. Padre, háblanos ahora en el nombre de Jesús. Amén. A partir de esta escritura, Dios quiere remarcar algunos componentes que deben ser parte de la esencia de la iglesia. ¿Qué significado tiene la iglesia? ¿Qué sentido, qué valor, qué importancia tiene la iglesia? ¿Cuál es, diríamos, la trascendencia de que haya eso que llamamos iglesia? ¿Cuál es el valor que debe tener la vida de aquellos que dicen seguir a Jesús de Nazaret? No podríamos considerarnos una auténtica iglesia de Jesús si no entramos en la línea de la práctica de Jesús. No podríamos en verdad podernos llamar una iglesia del Señor si no reflejamos en nuestra cotidianidad los signos que fueron visibles en la persona y ministerio de Jesús. Solo somos iglesia en la medida que continuamos, reflejamos y heredamos la autoridad, el poder y, diríamos, la obra que Él realizó. Tenemos en el versículo 11 y 12 un encuentro. Es lo que hay allí, es una, diríamos, en el 11 y en el 12 tenemos el encuentro de dos opciones en la vida. Uno, si ustedes se fijan, aquí hay como un contraste. En el 11 y 12 hay un encuentro de contrastes y de similitudes.
En primer lugar, tenemos un encuentro entre dos multitudes. Allí, en la entrada de la ciudad, a las puertas del pueblo, tenemos dos multitudes que se encuentran. El versículo 11 dice que Jesús iba en compañía de ¿quiénes? De sus discípulos y de una gran multitud. Jesús va entrando a la ciudad de Naín. Con él van sus discípulos y va una gran multitud. El 12. ¿Quién iba saliendo? Iba saliendo una viuda. ¿Y qué llevaba la viuda? Iba sacando de allí a su hijo muerto. Y con ella un grupo grande de la población. Jesús va entrando con sus discípulos y le sigue una multitud. Una mujer viuda va saliendo de la ciudad con su hijo muerto y le sigue también una gran multitud. Diríamos que allí en la puerta de la ciudad se encuentran dos grupos de personas. Se encuentran no solamente personas, se encuentran dos propuestas diferentes de vida. Ahí en la puerta hay, diríamos, dos realidades opuestas. La pregunta es, ¿qué va a ocurrir de ese encuentro? ¿Qué va a suceder de ese encuentro? Porque si las multitudes se encuentran con dos propuestas diferentes y ninguna incide en la otra, sino que solo van de paso y ni siquiera se tocan, que podría haber sido una alternativa, que Jesús camine, entre y pase de largo con la multitud que va tras la muerte. O quizá el peor de los casos fuera que los que llevan al muerto tengan más incidencia que los que siguen a Jesús. O lo que va a ocurrir en este pasaje, que en estas dos, diríamos, procesiones, en estos dos grupos que se encuentran, va a prevalecer uno de ellos. Porque a partir de ese momento, a partir de este encuentro glorioso, una multitud deja de avanzar y se une a la otra y comienzan a caminar en la misma dirección. Quiero que entienda bien la dinámica plástica, diríamos, de estos dos versículos. Imagínense por un momento la mujer saliendo de la ciudad con su hijo muerto y una enorme multitud tras ella. Y hacia la ciudad viene Jesús con los discípulos y también le sigue una gran multitud. Vuelvo a repetir, podría pasar el fenómeno de que se encuentren las multitudes y apenas se rocen sin que una interfiera en la otra. Y eso es lo que pasa hoy día con algunas iglesias. Pasan junto a la muerte y no hay ninguna incidencia. Pasan junto a la enfermedad y no hay ninguna, diríamos, ningún resultado positivo del evangelio. La crisis de la iglesia hoy día es que ha aprendido a convivir con la enfermedad, ha aprendido a convivir con la muerte, ha aprendido a convivir con la corrupción. El problema de la iglesia hoy día es que ha aprendido a convivir con los males que azotan a este país. Y ese es algo que pasa en la vida de la iglesia hoy y que pudo haber pasado en la práctica de Jesús. Que una multitud dijera, vamos a pasar por la puerta de la ciudad. Y dicen los arqueólogos que las puertas eran estrechas, no eran portones. Recuerden ustedes que en la antigüedad las ciudades estaban rodeadas por muros y había una puerta donde todo tenía que pasar ahí en la puerta.
No habían otras entradas. En esa puerta, en ese portón, en la perspectiva de Jesús, solo podía pasar una multitud. Pero ¿qué hace la iglesia hoy día? Cuando ve venir en la avalancha de muerte, de enfermedad, se aparta hasta que pase la ola de enfermedad y dice: ahora pasemos nosotros ya. Sin incidir, sin afectar, sin transformar, sin tocar. ¿Y qué significa esto en la práctica? Significa, compañeros de universidad, que no son capaces de hablar del evangelio a los compañeros que tienen. Significa, compañeros de trabajo, que no inciden positivamente en la vida de sus compañeros. ¿Qué significa esto? Significa para muchos el anonimato de su fe en Jesús de Nazaret. Siguen a Jesús, pero cuando ven la avalancha que viene de adversidad, se apartan y no son capaces de pelear la buena batalla ahí donde se encuentran. ¿Qué más significa? La incapacidad de poder testificar el nombre de Jesús allí donde usted reside, donde camina, donde come. Ahí donde caminamos en este momento, el país está enfrentando una ola terrible de muerte. Terrible. Y usted no sabe quiénes de sus compañeros no van a aparecer esta semana o la otra semana. Y la pregunta que hemos de hacer es: la iglesia, las conexiones, las columnas familiares, las chiquicolumnas, ¿qué poder tienen para enfrentar la avalancha de muerte, de soledad, de abandono, de desesperación que vive este país en este momento? La iglesia no puede pasar por alto, no puede pasar de lado, porque no hizo eso el Señor Jesús. Él no ignoró la muerte, no ignoró la soledad de la mujer, no ignoró la tristeza de quienes le acompañaban. Él enfrentó esa realidad. La iglesia no puede esconderse. Usted no puede esconder su seguimiento de Jesús. Yo le pregunto, hermano, y la gente que está cerca de usted en su trabajo sabe que usted sigue a Jesús. Sabe que usted sirve a Jesús. Sabe que usted es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, o es un cristiano anónimo, o es alguien que nadie de su comunidad sabe. El domingo en la mañana le preguntan: ¿y para dónde va? Ah, voy donde una tía a verla. Y esconde la Biblia. Pero veo que sale todos los domingos. Sí, es que un día voy donde mi tía, otro día donde mi abuela, otro día donde una sobrina, y así voy de visita porque le da pena. ¿Y sabe por qué a veces escondemos eso? Porque en la comunidad, en la colonia, en el pasaje donde vive, pasan situaciones conflictivas, difíciles. Y usted no es capaz de pararse y decir: este trimestre yo me propongo que mi pasaje no va a pasar cosas malas. Yo me propongo que este año en mi colonia no habrá un muerto, uno solo. Pero ¿cómo es posible eso? Es de pelear la buena batalla, hermanitos. Es que usted no pase de largo frente a lo que ocurre en su comunidad y comience a meterse con Dios y a enfrentar, a clamar, a visitar, a ayunar y orar por los enfermos, clamar por los jóvenes que anden allí. Es entrar en una dinámica espiritual distinta. Pero claro, hoy día el cristianismo es entendido como un simple ir a la iglesia. El cristianismo hoy día es entendido como un simple asistir ahí a un templo. Así resulta fácil para muchos el día domingo llegar solamente un par de horas y ya cumplí con Dios. Con Dios no se cumple simplemente yendo 2 horas a un culto. Con Dios se cumple cuando estamos dispuestos a asumir en nuestra vida la práctica de Jesús.
Con Dios cumplimos. Cuando seguimos a Jesús en el camino de la vida, no estamos para evadir, no estamos para escondernos, hermanos. No estamos para huir de esa multitud. Una tiene que llegar hasta ahí. En el pasaje que hemos leído, para gloria de Dios, dos multitudes se encontraron. Una entraba, otra salía. Pero de esas dos, una prevaleció sobre la otra. Porque los que salían con un muerto tuvieron que regresarse. Y tuvieron que regresarse, ¿saben por qué, hermanos? Porque ya no llevaban más un muerto. Porque el líder de aquella multitud que entraba, que era Jesús de Nazaret, enfrentó la muerte, dio una palabra de vida, hubo resurrección. Y en lugar de dolor hubo alabanza a Dios, que es lo que dice el versículo 16. Y todos alababan a Dios. Salían llorando, regresaron gozándose. Salían lamentando, regresaron alabando. Salían con aquel dolor en el corazón. Hoy entraban expectantes de Dios. El poder de Jesús y su grupo para cambiar la realidad de aquel grupo que salía. La autoridad del grupo que entraba. La fuerza del grupo que entraba. El poder del grupo que entraba era mayor que del grupo que salía. Iglesia es solamente iglesia de Jesús en la medida que es capaz de transformar la condición de aquellos que salen con sus muertos. Por tanto, el sentido y el valor de la iglesia hoy día es transformar la realidad del grupo con el cual se va a encontrar. La validez de su fe, la validez de su seguimiento de Jesús no se libra en el templo. La validez de su fe en Jesús se libra en la capacidad espiritual que tenga para transformar la realidad de vida de las personas con las que usted día a día se encuentra. ¿Está oyendo, hermanito? Porque en el templo todos somos cristianos. En el templo todos somos bien bonitos. Y venimos bien peinaditos, arregladitos, planchaditos. Todos venimos bien presentables. Sin embargo, lo más importante para el que ha decidido seguir a Jesús es poder imitarle a Él en la capacidad de transformar la historia de dolor y de muerte de aquellos con quienes se encuentra en el día a día. Como la iglesia, como el cristiano y la cristiana tiene la capacidad divina, tiene la fortaleza celestial para poder transformar la condición de vida de aquellos que día a día encuentra en el vecindario, en la universidad, en el colegio, en el trabajo. La pregunta es, ¿se va a unir la iglesia a la procesión de la muerte? ¿O vamos a hacer que la procesión de la muerte se una a la peregrinación de la vida? La pregunta es, la iglesia ante su incapacidad de poder transformar la realidad que le rodea, ¿se va a unir a la muerte y a la procesión de los que lloran? ¿Y va a reducir su fe al templo? ¿O será capaz de pararse y enfrentar con valentía la tarea, la misión, el llamado divino? Pero claro, amados hermanos, para tal tarea no basta con ser cristianos del día domingo. Para tal tarea es necesario asumir una relación vital con el Espíritu todos los días.
Para tal tarea es necesario y fundamental asumir una relación con la palabra de Dios. Es cosa de orar, amados hermanos. Y es cosa de sentir la carga de Dios por la vida de aquellos a quienes Dios nos ponga en nuestro camino. Porque Dios pondrá cantidad de personas a su camino. Aquí Jesús iba caminando. No andaba buscando a los muertos ni a los que iban a entrar a los muertos. No, se encontraron. Mire, hermano, si no es cuestión de ir a buscar, si Dios se los pone día a día a ustedes. Si a veces decimos, este día voy a ir a buscar almas. Si no es de ir a buscar, mire, le llegan a usted todos los días. Todos los días Dios se las pone enfrente. La evangelización no es cosa que la vamos a dedicar un par de horas a la semana. Las personas que Dios quiere tocar con el evangelio que ha puesto en usted, Dios se las pone en el lugar donde usted trabaja, donde estudia, donde vive, donde come, donde hará una diligencia. Él iba caminando, entraba a la ciudad y con los que se encontraba, él testificaba. Ahí donde él caminaba, allí iba encontrando y hallando a las personas necesitadas de la gracia y del poder de Dios. No somos iglesia por nuestra capacidad de convocar un grupo de personas en un lugar. Somos iglesia en la medida que desplegamos una capacidad para transformar la condición de vida de aquellos que están alejados de las bendiciones de Dios. ¿Oyeron eso, hermanitos? No somos iglesia porque estamos reunidos simplemente, sino porque estamos reunidos para transformar la vida de aquellos a quienes Dios pone en nuestro camino. Este país está loco, hermanitos. Yo hasta hoy no logro entender la muerte de esta niña de 20 años que secuestraron y mataron y enterraron. Yo no logro entender esto. No era una banda, no era una mara, no eran delincuentes organizados. Era familiar político tal vez, pero eran cercanos, conocidos, casi familia, pues. Es que mire, padres tienen que pelear la buena batalla hasta para saber de quién va a ser novio su hijo, de quién va a ser novia su hija. ¿Qué tal esos padres estuvieran clamando por sus hijos? Haciendo oración y ayuno todos los días por sus hijos. La jovencita era novia de un muchacho. Los papás del muchacho, imagínense. Bueno, la mamá del muchacho la ha matado a martillazos. Con la complicidad de la tía del muchacho y del papá del muchacho. Este mundo está loco, hermanitos. Pero ¿cuál es la capacidad de la iglesia para velar por los suyos? ¿Cómo debe pelear usted su buena batalla por los suyos? ¿Cómo debe usted clamar porque su hijo, su hija ande con buenos amigos? ¿Cómo debe de clamar a Dios porque sus hijos anden con buenas amistades? Que el novio no tenga familia de locos. Que la novia no tenga familia de arruinados mentales. Que vayan a poner en integridad su vida, la vida de su familia. Pero ¿cómo vivimos la fe, hermanitos? No es solo cosa del día domingo. Es cosa de pelear la batalla todos los días, todos los días.
Pelear por nuestra familia, pelear por los vecinos, pelear por los compañeros. La iglesia no debe ser parte de la multitud de los que lloran tragedias, sino parte de la multitud que cambian las tragedias. ¿Estamos viendo, iglesia? Pero hoy día los cristianos se unen también a llorar con los que sacan los muertos. El 2 de noviembre o el 1 de noviembre, no sé ni qué día es el que van a implorar. ¿Cuántos predican el evangelio ese día? ¿Cuántos van a un cementerio a proclamar la palabra ese día? ¿Por qué conformarnos con llevar unas flores a un muerto? ¿Por qué no predicarle a los vivos, hermanos? ¿Por qué no anunciar la palabra a los vivos que están allí? ¿Por qué no proclamar el mensaje de salvación? ¿Por qué ir con la multitud de los que van llorando los muertos? ¿Por qué no ir con la multitud de los que pueden sacar vida de la muerte? Es que la iglesia es iglesia en la medida que llena de Dios tiene el poder para cambiar la realidad de aquellos que viven. Hermanos, usted es responsable del lugar en el que vive. No me venga que, ay, no quiero llegar a mi colonia porque están matando gente allí. Mira qué feo está en mi colonia. Hay asaltos. Mira, no sea de la multitud de los que lloran. Reúnase con 2 o con 3 de la colonia y diga, vamos a limpiar esta colonia de delincuencia. Vamos a limpiar esta colonia de muerte. Pero no es con cristianismo de papel. Vamos a limpiar esta colonia con el poder del Espíritu Santo. Háganlo por sus hijos, hermanos. Por la salvación de esa gente. Párese firme y diga, de aquí no me moverán. Yo traeré vida a esta colonia. No sea de los que huyen, hermanito. No salga corriendo. ¿O cree usted que acaso el poder de la muerte es más que el de la vida, pues? ¿O cree que el poder del diablo es más que el de Dios, pues? Si lo que Dios necesita es personas que crean que su poder sigue vigente y digan, voy a limpiar este lugar. Ahí estaba Goliat y todos los días salía a salvequear al pueblo de Israel. Y todos amanecían bien gallitos. Hoy sí vamos a la pelea. Y estaban listos. De repente aparecía el tremendo hombre al frente y ya todos salían despavoridos. Y apareció por ahí un muchachito de unos 17 años. Y dijo, ¿y qué le pasa a ese impío? ¿Y quién es ese? ¿Y quién es ese que está ultrajando el nombre de Dios? ¿Y quién es ese que hace huir los escuadrones de Dios? Y ese joven con la fe en Dios, entendiendo quién era su Dios y a qué lo había llamado, se para firme a él, se para frente a él, le presenta batalla y a la primera pedrada se lo acaba, hermanitos. ¿Pero qué seremos? ¿Acaso seremos de los que se acobardan? ¿Seremos acaso de los que huyan? ¿Dónde pues está nuestra fe? ¿Dónde está la vivencia firme de Jesús en nosotros? ¿Dónde está la autenticidad de nuestra fe en Cristo, hermanos? Nuestra fe en Cristo no es cosa de doctrinas ni de ritos, es cosa de transformar la vida. La esencia de la iglesia se vive donde la muerte hace procesiones. Allí la iglesia debe procurar la vida. 2 multitudes se encontraron.
Una salía con un muerto. Otra llevaba al autor de la vida. Una lloraba por la pérdida de lo único que tenía. La otra le devolvía a la viuda lo único que ella tenía. Amados hermanos, usted le responderá a Dios. Dios no le va a pedir cuenta por los musulmanes que no fue a hablar allá por Turquía. No le va a pedir cuenta en principio por una tribu por allá, por África. Le va a pedir cuenta por ese vecino suyo que convivió con él todos los días y nunca le demostró el poder recreador, vivificante de Jesús. Por ese compañero de la universidad, se sientan juntos, comen en el chalet juntos, hacen las tareas juntos, pertenecen al mismo grupo y dan las conferencias juntos. Van al cine juntos, pero nunca le habló del poder transformador del evangelio. Le va a hablar de ese compañero del trabajo, al cual usted no ha hablado nunca del glorioso mensaje del evangelio. ¿Cómo pretendemos que esta multitud de muerte cambie si la multitud de vida no es capaz de ejercer el poder de la vida? ¿Cómo esperamos que cambie la nación si el cristiano allí, en esa esfera pequeña y limitada en la que vive, no es capaz de impactar su lugar? Luego del encuentro de las multitudes, dice el versículo 13, al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban lo detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Y todos se llenaron de temor y alababan a Dios. La viuda no era más viuda en el sentido de estar abandonada. Ya no se quedaba sola. Hoy tenía de nuevo su hijo. La multitud ya no lloraba acompañando a la viuda. Ahora alababa a Dios y tenía temor de Dios ahora. Es que lo que falta en el mundo hoy es temor a Dios, hermanitos. El mundo lo que no tiene es temor a Dios. Esa pobreza con que ven la vida, esa pobreza con que ven al prójimo, esa pobreza con la que valoramos a los demás, solo es falta de temor de Dios en nosotros. Una cosa es tener religión, otra cosa es tener temor de Dios. Quizá la gente va a los templos hoy día, pero le quita la vida a su prójimo entre semana. Está en los templos el fin de semana, pero daña a su prójimo todo el resto de la semana. Tiene religión, pero no tiene temor de Dios. Lo que hace falta hoy día es que en los corazones de todos haya temor de Dios. Pero ese temor de Dios brota cuando el pueblo que sigue a Dios es capaz de transformar la vida, la realidad de aquellos que tiene a su alrededor. Jesús no pasó por alto, no ignoró, no se fue de paso, porque allí donde hay una realidad contraria al reino de Dios, allí la iglesia tiene una misión.
Cualquier necesidad humana es nuestro campo de misión. Cualquier situación humana marcada por dolor, por soledad, por enfermedad o por muerte, allí hay el campo de misión para la iglesia. El campo de misión no son bloques tribales, simplemente es toda situación humana contraria a los designios divinos, toda condición humana contraria al plan celestial, toda situación humana contraria a lo que Dios quiere. Todo eso es campo de misión, hermano. Y usted es llamado por Dios a ejercer ese campo de misión. Este país no va a cambiar por las políticas del gobierno. Olvídense, hermano. Si lo que viene ahorita en los próximos 3 años es un pleito de gallos entre políticos. Si ahorita lo que menos le va a importar al Ejecutivo y al Poder Legislativo es velar por el pueblo, olvídense de eso. Ahorita van a entrar en una su lucha interna los partidos políticos, van a circular millones de dólares para comprar voluntades, se van a hacer unos desórdenes que van a haber allí. Y no hay una preocupación real porque cambie esto. No la hay. La única posibilidad que tiene este país es que aquellos que van tras Jesús sean capaces de incidir, de transformar, de penetrar con el gozo del evangelio el ambiente que les toca vivir. La alternativa seria, sincera, fecunda y real es que los que siguen a Jesús entiendan que su seguimiento de Jesús tiene sentido y valor justamente allí donde Dios les ha puesto para vivir. No hay otro camino. No hay más camino. Los partidos políticos están tras sus propios intereses. ¿Quién será el presidente de la República? Es el pleito del 2012, 2013 y 2014, hermanos. Aquí la prioridad no va a ser su inseguridad, la canasta básica, ni la salud, olvídenlo. Aquí todo el pleito es quién va a ser el fiscal, quién será el próximo presidente, cómo terminarán las elecciones del Parlamento. Pero la realidad de esta nación, hoy por hoy, no tiene salida política. Si la iglesia no asume su papel, si los cristianos dejan de jugar a entender el evangelio como una especie de terapia personal y entienden que son llamados por Dios a pelear una batalla, entienden que Dios los ha llamado desde antes de la eternidad para ser instrumentos de su vida, si no entienden que son llamados por Dios para incidir, para afectar positivamente, para transformar, para revivir a aquellos que tienen necesidad, entonces sí, verdaderamente ya no hay esperanza. Si la iglesia no asume el llamado de Cristo, si no asumimos la práctica de Cristo, si los que predican en las columnas lo hacen con desidia, con desdén y con irresponsabilidad, entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda, hermanos? Pero si los que predican el evangelio, allí en cada columna, ahí en cada chiquicolumna, ahí en cada conexión, ayer se reunían las chiquicolumnas, hay 52 chiquicolumnas. Hace un año teníamos 14. Hoy hay 52. ¿Cuántas conexiones hay? 50 conexiones. ¿Cuántas columnas? ¿Cuántas? 33. 33 columnas familiares, 50 conexiones juveniles, 52 chiquicolumnas. Quiere decir que hay como 130 lugares donde se está predicando el evangelio. Oigan bien, ustedes que predican allí,
Háganlo con entrega, con poder, con autoridad. No vayan a pasar el tiempo. Ahí donde hay una chiquicolumna, una conexión, una columna familiar, allí tiene que brillar la vida, hermanitos. Tiene que abrirse paso la salvación. No vayan a reunirse, simplemente vayan a pelear por ese lugar. Vayan a pelear por la familia de ese lugar. Vayan a pelear por los jóvenes de ese lugar. Vayan a pelear por los niños de ese lugar. Métanse en ayuno, en oración, en vigilia. Métanse con Dios. Hay que pelear por esa comunidad. Porque si la iglesia no pelea por ellos, ¿qué le queda a este mundo, hermanitos? Porque de políticos parece que no vamos a llegar muy lejos. Pero si la iglesia, y mire lo que dice la gente, todos se llenaron de temor y alababan a Dios y decían: ha surgido entre nosotros un gran profeta. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. ¿Qué debe decir la gente de la iglesia? Esto debe decir: en la práctica de esa iglesia, Dios ha venido en nuestra ayuda. ¿Qué debe decir la gente de cada chiquicolumna, de cada conexión juvenil, de cada columna familiar? Lo que debe decir la iglesia y la gente que rodea es: en esa conexión, Dios ha venido a ayudar a nuestros jóvenes. En esa chiquicolumna, Dios ha venido a bendecir a nuestros niños. Porque eso es lo que ha llamado la iglesia a ser. Una presencia de Dios que traiga esperanza, vida y salvación. Esa es la tarea de la iglesia. A eso somos llamados. No, hermano, no se entretenga en crisis secundarias, hombre. Que su mujer se atrasó 5 minutos, que su marido llegó tarde 10 minutos. Mire, esa no es una crisis como los jóvenes que se van a perder. Deje de estar armando relajos por tonteras. Que entraron los hipotes y mancharon una alfombra. ¿Y qué tiene, hermano? Que usted acaba de pintar la casa y ya le mancharon la pared. ¿Qué tiene, hermanito? Que a la mujer se le quemó la tortilla. Que el mejor pantalón que tenía se le hizo gran hoyo con la plancha. Y el marido se puso a cocinar y como pues es inútil para cocinar, le arruinó todas las cacerolas. Hermanos, de estas cosas dejen de estarse preocupando, hombre. Entiendan que son llamados por Dios a vivir un nivel de incidencia igual que a Jesús, porque este país debe reflejar la gloria de Dios. ¿Y a quiénes ha llamado Dios? A ustedes, hermanos. Porque Él no ha llamado a ángeles, porque Él no ha llamado a arcángeles, porque Él no ha enviado a serafines ni a querubines, sino a ustedes, a cada uno de ustedes. Dios les ha hecho el llamado divino y los ha enviado para que en su nombre lleven salvación y lleven vida, hermanitos. No se empantanen en cosas secundarias. No pierdan los objetivos primarios. No pierda de vista el llamamiento celestial. El diablo querrá enredarlo con un montón de asuntos sin importancia. El diablo querrá ahogarlo y enmarañarlo en una red. No pierda de vista que Dios en usted quiere visitar a aquellos que le rodean. No pierda de vista que en usted Dios quiere bendecir a otros. A ese cliente que le llega a comprar los tomates, bendígalo con la palabra.
A ese cliente que le llega a comprar una sopa de gallina, bendígalo con la palabra. Dele una palabra de bendición. Por cada cliente que va a atender, ore cada mañana. Y dígale: Señor, yo no sé a quiénes me enviarás para que yo les hable de la palabra. Dame de nuevo, dame coraje, dame iniciativa, dame poder. Porque yo no sé si ese cliente un día ya no volverá. Pero si ya no vuelve, el hombre ya va con Cristo Jesús. No es solo cosa de tener negocio para vivir. Es cosa de tener negocio para servir. Para servir a Dios. Y que en su persona y en su negocio Dios visita. ¿Sabe? Le voy a decir algo. Es que hasta para ustedes mejor, mire. La mejor técnica de mercadeo no tiene que ver con luces, no tiene que ver con bancas ni con mesas. La mejor técnica de mercadeo es que Dios diga: ve, yo a este le mandé 5 clientes y a los 5 bendijo con la palabra. No, hombre, yo a este le voy a mandar 10 mañana. No, a este le voy a mandar 20 otra semana. ¿Sabe por qué? Porque el primer interesado que la palabra corra y sea predicada es Dios. Y entonces Dios, a aquel que bendice la vida de otros con su buena palabra, Dios ahí se los envía. Porque Él no va a desperdiciar el sacrificio de su Hijo. Porque para esto envió Dios a su Hijo, para ser salvo. Para que la muerte de su Hijo traiga salvación, vida y sanidad. Y ahí donde hay una persona que le dice a Dios: en mi vida quiero que visites a otros, que la gente diga: aquí hay un hombre de Dios, hay una mujer de Dios. Dios me bendijo en esa persona. No que digan: hey, ese es bautista, va, ese es pentecostal, no. No, esta mujer es de Dios. Dios me bendijo en su ministerio. Dios me bendijo con su palabra. Dios me bendijo con su vida. No estamos, hermanos, para unirnos a procesiones de lamentos. Estamos para pararnos firmes y para pelear la buena batalla. Mire, si donde vivimos no peleamos la buena batalla, lo que vengamos a hacer aquí es teatro. Si los que cantan, donde sirven, donde viven, donde enseñan, donde trabajan, donde estudian, no están alumbrando con el evangelio, lo que hacen aquí es teatro entonces. Y de cara a Dios no tienen ningún valor. Si los que predican, enseñan o asisten o hacen cualquier cosa, no peleamos en la buena batalla allí donde vivimos, donde trabajamos, donde comemos. No somos extensión del amor de Dios. Si la gente no siente, es que mire, la gente debe sentir: Dios me mostró su amor en la vida de ese hombre. Eso debe decir la gente de usted, hermano. Dios me mostró su misericordia en la vida de esa mujer. Dios se acordó de mí. Dios no me ha olvidado. Porque esa persona que Él me envió fue de gran bendición para mí. Eso debe decir de nosotros, hermanos. Entonces este país puede tener una sombra nueva, una luz nueva de esperanza. Este país puede tener un nuevo amanecer. Pero donde haya una iglesia que siga este camino de Jesús. Pónganse de pie, hermanitos. ¿Cuántas personas se sienten bendecidas por Dios a través de su vida, hermano?
¿Por qué no le dice a Dios en esta hora que esta semana, este mes, a través suyo muchos puedan ser bendecidos? Que la gracia y el amor de Dios pueda tocar la vida de otros. Que donde haya un enfermo usted pueda llegar con aceite y ungirlo en el nombre de Jesús y proclamar sanidad. Que donde hayan problemas en una familia usted pueda llegar y orar por esa familia. Que en un pasaje, en una colonia donde esté caminando la muerte, usted pueda decir: voy a pelear por la vida de esta colonia. La iglesia no está para huir, no está para evadir, está para enfrentar y traer vida. Eso es lo que trae bendición, hermanitos. La multitud que seguía a Jesús se duplicó, se hizo el doble de grande, porque los que iban con el muerto se unieron a la multitud, porque ya no había más muertos, ahora había vida. No se vaya de este lugar sin decirle a Dios: Dios, yo quiero que visites a otros a través de mi vida.